Entonces vamos a partir por el primer tema de la tabla, que es el proyecto de ley sobre eficiencia energética, boletines 12.058-08 y número 11.489-08, que están refundidos. ¿Están en sus carpetas los textos? ¿Sí? Senador García Huever. Sí, aprovechando y agradecerle a la ministra que nos está acompañando. No sé si le parece, porque creo que el gobierno tiene información que entregarnos, y pudiéramos invertir el orden de la tabla y partir por el segundo proyecto. No sé si le parece. ¿Habría acuerdo de la comisión para invertir el orden? El anuncio. Estamos hablando del proyecto de los los medidores. medidores. ¿Habría acuerdo? Sí. Está aprobado. Entonces vamos a partir por el punto de la tabla y le damos la palabra al legislador. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludarlos a todos. La verdad es que yo estoy con licencia, entonces no me puedo quedar a toda la sesión porque tengo la cabeza un poco golpeada, pero no podía dejar de venir al menos 5 minutos a esta comisión, porque hemos estado conversando en sesiones anteriores sobre el tema de los medidores y del recambio, y hoy día recién hicimos un anuncio y quería explicárselo. Básicamente el anuncio que nosotros hicimos haciéndonos cargo de la molestia que esto ha causado en la ciudadanía y también de las propuestas parlamentarias, sobre todo de los parlamentarios de Chile Vamos, quisimos tomar ciertas medidas concretas. La primera de ellas es que anunciamos que a través de una modificación de la norma técnica de distribución se va a introducir la voluntariedad al recambio de medidores. Es decir, los hogares van a poder decidir libremente respecto a este recambio. La obligación de las empresas entonces es convencer a través de los atributos que estos puedan tener de este recambio, pero queremos compatibilizar la voluntariedad con este necesario cambio tecnológico que hemos conversado largamente en las sesiones anteriores, para lo cual también le vamos a dar más tiempo a esta transición, aumentando de 7 a 9 años para el proceso de cobertura de 100%. Junto con ello, hemos decidido ingresar el día de hoy un proyecto de ley para revisar a la baja la rentabilidad de las empresas de distribución y otras mejoras que nos permitan que en este proceso tarifario que iniciamos nosotros ahora y que va a estar vigente a partir del año 2020, puedan haber mejoras sustanciales al proceso. Primero, con esta revisión que les comentaba, la baja de la rentabilidad, haciéndola consistente con otros mercados regulados, donde se calcula una tasa de costo capital que incorpora los riesgos propios del sector y establece un piso en vez de una tasa fija como es la ley vigente, y que evidentemente había que actualizar, algo que había sido ya anunciado desde el programa de gobierno. Junto con eso queremos aprovechar de introducir otras mejoras, como en la resolución de controversia. Ustedes saben que este es el único sector que todavía, cuando hay controversias entre regulado y regulador, estas se dirimen ponderando los estudios, algo que es una situación que lleva a que los estudios diverjan en vez de converjan, y por lo tanto llevarlo a una resolución de controversia a través de panel de expertos, como es en otros sectores, y también mejorar lo que es la definición de las zonas típicas para el proceso tarifario. Todo eso lo vamos a ingresar hoy día. La idea es que esta es una ley corta que no cambia ni el timing ni el contenido de la ley de distribución que les hemos comentado que queremos ingresar a fin de este año, pero creemos que es importante aprobar esta ley corta de cara, como les decía, al proceso tarifario que ya nosotros hemos iniciado, porque son procesos largos y cuyos criterios, que son estos, son importantes de tener definidos con anticipación. Nada más. Les quería comentar eso. Yo sé que está en tabla votar el proyecto de eficiencia energética, lo cual agradezco. Creo que es un buen proyecto, que hay bastante consenso y por lo tanto me alegro que podamos avanzar en él lo más rápido posible. Un par de preguntas y después voy a la palabra. Sobre el carácter voluntario del cambio de medidores. ¿Esto jurídicamente solo se requiere algún cambio legal o bastaría con un cambio de carácter reglamentario? Solamente requiere cambio de la norma técnica, por cuanto es esta la que le da las atribuciones a la superintendencia para definir medidas en caso de rechazo del recambio. Incluida la ampliación de plazo de 7 a 9 años. Sí.
Todo eso está en la norma Segunda técnica. pregunta, porque usted dice que es voluntario, pero dice en 9 años 100%. Así es. Es una voluntariedad relativa, porque en 9 años, si quiere llegar al 100%, Lo que pasa es que tenemos el convencimiento de que dando más tiempo, teniendo algunos recambios iniciales que los vamos a priorizar, por ejemplo, el 30% del parque de medidores son de propiedad de las empresas y por lo tanto esos se pueden cambiar. Y en la medida que se vaya visibilizando los beneficios de este recambio, pensamos que las personas, y con el tiempo suficiente, van a poder querer cambiar de medidores. La idea es que quede en manos de las empresas el buscar la forma y los incentivos necesarios para que este recambio se produzca, porque la obligación de las empresas persiste. senador Guillé. Muchas gracias. Bueno, ministra, yo también me sumo a agradecerle, porque nos dice un gesto muy enaltecedor del suyo y creo que eso hay que hacerlo expreso. Con lo que respecto al anuncio que usted hace, tengo una preocupación por lo siguiente. Yo creo que uno de los problemas principales que estamos teniendo en el país es que el traspaso de los menores costos de la energía a los usuarios se está demorando en exceso. Y son bajas muy sustanciales. Estábamos en 120.000 pesos el kilowatt, como era por medición, a 40. Y eso tiene un horizonte demasiado largo. Las empresas están negociando, porque tienen un poder negociador. Pero el consumidor no tiene esa capacidad negociadora. En consecuencia, alargar, la pregunta es, ¿demora el proceso de traspaso de los menores costos de la energía a los consumidores? ¿Tiene impacto o no tiene impacto? Y en segundo, yo creo que en el debate yo he tratado de insistir mucho, los medidores inteligentes son necesarios para la modernización del sistema de distribución. No, el problema no es el medidor en sí, el problema es cómo yo programo el medidor para que mida lo que quiero que mida y que mida efectivamente la posibilidad después de no solo ingresar energía a una casa o a una empresa, sino que también venderle al sistema o inyectarle al sistema. Senador Guillé, ¿lo puedo interrumpir? Podríamos, porque el subsecretario puede responder las preguntas, pero yo dejaría que la ministra se pudiera retirar, porque es evidente que tiene un tema de salud y le esperamos su pronta mejoría y agradecemos que esté presente. Okay. Pero yo pediría que hubiera un acuerdo para que la ministra se pudiera retirar y pudiera recuperarse plenamente, porque la queremos con todas sus capacidades, obviamente, muy pronto. Ya. Y ahí me retiro para no dejar. Perfecto. Gracias. Es bueno que me lo pregunte, porque efectivamente hay una preocupación respecto de cómo se va materializando las bajas en las últimas licitaciones a los clientes regulados. Porque cuando hablamos de medidores y de toda esta mejora de calidad de servicio, siempre estamos hablando de la parte de distribución de la tarifa, que no dice relación con la parte de energía. Y ustedes saben, porque ya lo hemos anunciado, que la parte de energía sufre reajustes que están establecidos en la ley, que dicen relación primero con el tipo de cambio, que ha subido mucho y por lo tanto va a impactar en el cálculo que hoy día está ingresado en Contraloría, y también se hace cargo de las licitaciones que comienzan su obligación de suministro y que fueron realizadas en años anteriores, y que en este caso va a incorporar la licitación del año 2014, que todavía fue a precios elevados. Las licitaciones posteriores en que vimos bajas sustanciales efectivamente se materializan, la primera a partir del 2021, que va a ser un cambio marginal, porque va a venir arrastrando las licitaciones más caras anteriores a esa, y cuando realmente se va a sentir el impacto es el año 2023 recién, porque la última licitación se anticipó en 7 años a la obligación de suministro. Por lo tanto, efectivamente existe la preocupación de que la posibilidad de acceder a precios más bajos no está abierta hoy día para los clientes regulados de la misma forma que para los clientes libres, porque tenemos este sistema de licitaciones, pero evidentemente eso ha motivado que nosotros estemos revisando las licitaciones y hemos anunciado que en este proceso de este año ya va a ser una licitación de un plazo más corto, un poco preparando el camino de lo que debiera ser una revisión de este proceso, que fue muy importante en el pasado, pero que han cambiado las condiciones. Y la segunda pregunta, senador, se me olvidó. Qué tremendo. No, muchas gracias. Se la dejo al subsecretario. Bueno, ministra, le damos las gracias y reconocemos nuevamente su
su presencia en estas condiciones tan difíciles. Esperamos tenerla pronto completamente recuperada. Bueno, entonces, senador Guillermo, no sé si puede retirar la pregunta para el subsecretario. Muchas gracias, presidente. La preocupación primero central es el ritmo con que se traspasan los menores costos de la energía a los consumidores. Lo dejo claro porque nosotros hemos asistido a un proceso inédito que ha sido sorpresivo para todos en términos de la baja del precio de la energía. Mientras las empresas privadas pueden negociar desde ahora, los clientes están amarrados a contratos muy largos y por lo tanto va a pasar mucho tiempo, estamos hablando del 2023, para un fenómeno que ya está ocurriendo. Entonces, así como cuando cambian las reglas de las condiciones de los mercados en situaciones excepcionales, se han revisado estas licitaciones para incluso aumentar precio en favor de la empresa proveedora y distribuidora, yo creo que acá también se crean condiciones para cuando estas caídas de precios son tan brutales, se renegocie en las condiciones en que se transmiten estos precios a los consumidores. Porque si no, este es un juego muy absurdo. Estamos viendo una tremenda caída de los precios de la energía con los plazos larguísimos que permanecen estáticos en circunstancias que eran otras las condiciones que había cuando se fijaron esos precios. Y en segundo lugar, insistir mucho en el tema de los medidores. Yo creo que nosotros tenemos que hacer claridad y pedagogía. La gente se molestó porque le estaban cobrando por medidores que no estaban ni siquiera cumpliendo con un reglamento que todavía no estaba. Pero si vamos a creer que el cambio tecnológico es negativo en sí, nos vamos a disparar en los pies porque los medidores inteligentes además tienen que ver con la nueva matriz energética. Y por lo mismo pediría que hiciéramos una pedagogía en la ciudadanía en vez de alargar los plazos, porque eso beneficia a los proveedores de los fósiles, porque no se le mueve el otro mercado. Entonces, esas son mis dos aprehensiones, subsecretario. Muchas gracias. Gracias, presidente. Efectivamente, bueno, el tema de la baja del precio de la energía generó una expectativa y que, como decía la ministra, de alguna manera esa expectativa se va a empezar a concretar lentamente a partir de 2021 y un poquito en forma más vigorosa a partir de 2023-2024. Y es una situación que nos va a acompañar durante todo este proceso. Y yo creo que efectivamente hay que ver, bueno, obviamente está el precio de la energía, pero justamente lo que significa esta discusión que se va a traer acá al Congreso respecto a la baja rentabilidad, eso también va a tarifa. Entonces, de alguna manera también va a ir compensando ese tipo de situaciones y ahí sí efectivamente va directamente al consumidor. Y concuerdo totalmente con respecto al tema de los medidores. Yo creo que efectivamente hay una labor tanto del gobierno como de las empresas que van a tener esta obligación respecto a la voluntariedad de los consumidores, de justamente que los consumidores lleguen al convencimiento total de los beneficios de los medidores. Nosotros, bueno, la ministra expuso acá en esta comisión de los beneficios de los medidores, muchas veces son beneficios que son hacia futuro, no actuales, entonces, claro, eso obviamente a los consumidores, a la gente le produce ruido. Pero estamos firmemente convencidos que para los cambios importantes que se vienen con la distribución, el tema de los medidores inteligentes es muy relevante. Y es por eso que, de alguna manera, con las empresas lo que se va a hacer básicamente es, como de alguna manera, con cada VAT, que es cada 4 años, también va a venir una revisión de la norma de calidad técnica, va a haber un análisis, ok, ¿cómo vamos en lo que significa el recambio? ¿Qué nivel de aceptación hemos tenido respecto al recambio? Y eso obviamente va a poder significar tomar decisiones en ese momento, en esa norma, bueno, ok, cómo incentivamos más, al fondo, qué mecanismos usamos, tanto empresas que tienen su obligación como el gobierno para comunicar en mejor forma lo que ha sido o los beneficios tanto actuales como futuros de los medidores. Y yo creo que también es muy importante el apoyo también de los parlamentarios, entendiendo un poquito el río que produjo esto y muchas veces, especialmente respecto a la situación de los medidores de propiedad de las personas, que efectivamente era algo muy raro, ¿no es cierto? Cómo de alguna manera empezar a hablar también de lo que significa las mejoras de esta tecnología hacia futuro. Le vamos a dar la palabra, a William García, que está invitado para exponer respecto a este proyecto de ley, para que podamos ir avanzando de acuerdo a lo que definimos en la tabla. No sé, senador García Boero, ¿después de hacer la consulta? No, presidente. Para haber terminado lo que estábamos los anuncios de la ministra,
que nos pudiera explicitar un poco el subsecretario respecto a lo que va a ser la rebaja de la rentabilidad y cómo ve él lo que se va a expresar en tarifa a partir del momento que tengamos aprobado esta ley, porque estamos hablando de una ley corta que estaría ingresando ahora. Entonces, es por eso. La semana pasada, junto a los senadores Guillé y Proboste, presentamos un proyecto de ley, también el senador Montes y la senadora Órdenes, dos proyectos de ley. Uno que rebaja los pisos y techos de la utilidad, del margen de utilidad de las empresas eléctricas. Y otro que tiene por objeto general contribuir a tener conocimiento de los costos efectivos de la empresa, para sobre esa base determinar, obviamente, las tarifas. Estos proyectos, de hecho, van a ser puestos en tabla para la sesión del próximo miércoles. Entonces, cuanto antes podamos tener conocimiento del proyecto del Ejecutivo, mejor. Que entiendo que van más o menos en la misma lógica, aunque no sabemos si probablemente va a ser a través de instrumentos distintos. Y ahí, bueno, va a ser parte del debate parlamentario. Pero nosotros deberíamos empezar a conocer estos proyectos en la sesión del próximo miércoles. Efectivamente, presidente, por intermedio al senador García Huidobro. Los dos puntos centrales, y sin perjuicio de la discusión, ojo, de la modificación del segmento de distribución. Los dos puntos centrales tienen que ver con la rentabilidad y con precisar los costos efectivos, que un poquito va justamente la idea que mencionaba el presidente. La rentabilidad tiene que ver justamente con la tasa de descuento y la idea es tener un piso de 6% respecto a la rentabilidad. Ahora, hay temas que hay que precisar en el proyecto de ley que se va a ingresar el día de hoy, pero de alguna manera para hacerles un primer anuncio respecto a lo que vendría en el proyecto de ley. Y respecto a los costos efectivos, un poco la ministra ya lo informó. Tiene que ver con dos temas centrales. Uno tiene que ver con los estudios que fundamentan la tarificación, que en el caso actualmente de la ley eléctrica hay una situación bien curiosa que tiene que ver con estudios que se ponderan y que no hay un panel de expertos que pueda zanjar eventuales discrepancias respecto a esos costos que por un lado y en ponderación de 2/3 son de la CNE y por otro lado las empresas distribuidoras. Y ahí obviamente la idea es tener la posibilidad de que la CNE, el Estado, lleve adelante ese estudio y que obviamente al respecto pueden haber o someterse a discrepancias y justamente tener un panel de expertos que las resuelva. Y también el tema de las áreas típicas, que también el aumento de las áreas típicas también apunta a tener un mayor control respecto a los temas de gasto, para que de alguna manera la idea justamente de la empresa eficiente, empresa modelo, sea realmente efectiva y exista un efectivo control sobre los reales, sobre los costos de esa empresa eficiente, más que los reales costos, ¿no es cierto?, de la empresa distribuidora. Señor Bianchi, y le damos después la palabra a William García. Gracias, presidente. Bueno, a ver, en primer lugar, hoy día estamos asistiendo a otro anuncio más del gobierno con respecto a la voluntariedad que va a haber ahora en un proceso de 9 años finalmente, ¿no? Pasa de 7 a 9 años. Y en el intertanto, las empresas se van a obligar a convencer al usuario, al cliente, de los beneficios que estos medidores inteligentes tienen para su uso diario. Aquí hay un aspecto político no menor, presidente, o sea, y es bueno que el país lo sepa. Este Congreso, el Senado en particular, puedo hablar por el Senado, ha venido haciendo, una vez que se hicieron estos equivocados anuncios por parte del gobierno, incluso el presidente de la República tuvo en esto un protagonismo cuando le señala al país de que esto siempre lo termina pagando el usuario, el cliente. Más o menos en ese orden estaba lo dicho por el presidente. El Congreso hizo proyectos de ley, los que anunció el presidente de esta comisión, el senador Elizalde. Hay 2 proyectos, el que hice yo, que han participado senadoras y senadores, y el gobierno ha reaccionado siempre posterior a estos proyectos que están hoy día en tramitación en el Senado. Me parece bien, o sea, yo no niego que esto necesita de una colegislación, ejecutivo y legislativo, para perfeccionar el instrumento y mejorar el proyecto de ley. Pero lo que hay que decir con mucha fuerza es que no es que hoy día el gobierno, el ejecutivo, esté haciendo estos anuncios que
que en alguna medida quieran tapar los errores comunicacionales o no, o de proyectos, porque esto desde un comienzo tuvo una posición muy firme del gobierno para la negociación de las empresas con los usuarios, el incentivo de estos 10.000 pesos. Entonces, hay un tema que a mí me preocupa, por su intermedio, presidente, al subsecretario. El 70% de los medidores hoy día no inteligentes son de propiedad de la persona, ¿cierto? Al darse todo este proceso de los próximos 9 años, ese aparato, ese medidor, deja de ser de propiedad de la persona y pasa a ser de propiedad de la empresa distribuidora. ¿Es así? ¿Y en qué condición quedaría entonces? Porque si yo hoy día tengo una propiedad de ese aparato, que efectivamente no va a responder a lo tecnológico, ni a los avances, ni probablemente a lo óptimo que podría ser el uso de ese otro medidor, ¿en qué condición queda esa persona, ese usuario? Pierde esa propiedad y al tener la empresa la propiedad completa de ese aparato, bueno, lo que tenemos que resguardar, precisamente lo que estamos viendo en el proyecto que vamos a discutir ahora, es que a todo evento la responsabilidad sea de la empresa en los cobros de arrendamiento, en los cobros de empalme, etcétera. Porque efectivamente había una situación, a mi gusto, abusiva que se daba en ese trato empresa-usuario. Y por lo tanto, yo voy a volver a preguntar lo mismo que pregunté a la ministra, que también, de hecho, agradezco el que haya venido para acá en la condición de salud que estaba, se agradece, porque ha sido una muestra de preocupación por parte de ella, pero lo que hay que saber en el fondo, si ustedes, gobierno, están o no hoy día con el ánimo de contribuir al proyecto que estamos tratando acá. Porque lo que hemos visto es un ánimo contrario en el sentido de que ustedes esperan ingresar un proyecto de aquí a finales de año, habiendo este proyecto de ley que hoy día va en la misma línea de lo que ustedes dicen que están yendo. Entonces, saber si ustedes van a contribuir en la discusión, en las indicaciones. Se venció el plazo de indicaciones. Este tema ustedes podrían perfectamente colocarle urgencia a este proyecto de ley. Y voy terminando, presidente. Si le coloca la urgencia y se trata este proyecto de ley y viene en paralelo este proceso de hasta 9 años para los recambios de los medidores, yo creo que en definitiva va a tener mucho más claridad el país con respecto al verdadero ánimo que hay detrás de todo esto, porque uno podría no creer toda esta voluntad y queremos creerla, pero queremos creerla con hechos concretos. Gracias, presidente. Y por su intermedio, senador Bianchi. Bueno, efectivamente la propuesta de este proyecto de ley recoge varias temáticas que son, entiendo, Juan Ignacio, casi 13 mociones que se han presentado tanto en la Cámara como en el Senado. Y efectivamente van a haber temas que tienen que ver con la discusión del modelo, por así decirlo, que se va a dar en el fondo con la ley de distribución. Nosotros no estamos en condiciones ahora de presentar la modificación a la ley de distribución, a la ley del segmento de distribución. Es un tema que hay todo un procedimiento en curso, hay un apoyo académico, hay una serie de talleres con mucha participación, que ha sido un poquito una de las principales características que hemos querido implementar en el Ministerio en todas las discusiones que se están teniendo de distintos proyectos de ley. Y ahí, evidentemente, bueno, se van a recoger, creo yo, muchos de estas temáticas. Ahora, estamos súper abiertos a analizar todos los proyectos de ley, las mociones, porque yo creo que hay muchas buenas ideas en las distintas mociones y de alguna manera ir colaborando, quizás preparando esa discusión sobre la ley de distribución, ¿no es cierto?, o específicamente en este proyecto de ley. Y respecto al tema de la propiedad, bueno, con el recambio del medidor, que va a ser voluntario para las personas y obligatorio para la empresa, efectivamente lo que va a ocurrir respecto a aquellos quienes eran propietarios del medidor, que esa propiedad va a quedar con los consumidores. O sea, ellos se van a quedar con el medidor antiguo. Un medidor que efectivamente está en desuso. O sea, no hay un cambio de propiedad. Entonces, justamente en ese sentido fue que la propuesta de la ministra del tema de los 10.000 pesos. Porque, claro, un medidor que estaba funcionando, se le recambia un medidor y deja de funcionar, pasa a ser en desuso. Lo que, claro, a la gente, a dueña de ese medidor, evidentemente le iba a hacer ruido. Y eso se reemplaza, justamente porque ya de alguna manera, más que hablar de propiedad, se habla de un servicio, que incluye el tema del medidor dentro de ese servicio, con todas las características del servicio, que obviamente, bueno, la ministra también ya la ha expuesto en lo que significa, bueno,
mantención, ¿no es cierto?, qué pasa si se echa a perder, ¿no es cierto?, reposición, etcétera. Eso evidentemente pasa totalmente a servicio. Y en todos los cálculos que les puso la ministra en la comisión anterior, ¿no es cierto?, se acuerdan que efectivamente eso no es menor, ya, porque significa una buena compensación de lo que puede significar el precio de los medidores llevados a tarifa. Tanto en esas situaciones excepcionales, se echa a perder el medidor, o reposición, etcétera, como también respecto a ciertos costos fijos que tienen que ver especialmente con los temas de las cuadrillas de medidores, ¿no es cierto? O sea, la gente que va a hacer las mediciones y esa disminución. En régimen, y eso nosotros lo calculamos cuando eran 7 años, eso significa 150 pesos en disminución de costos fijos. Eso también, en el caso de los arrendatarios, bueno, se suman los 225. O sea, se van generando una serie de ahorros. Y eso fue lo que expuso la ministra la vez anterior, cuando se veían los gráficos, en qué momento, de alguna manera, ya había un costo mayor a nivel de tarifa respecto al usuario. Con esta característica que tiene otro sistema, que es bastante solidario, porque el que consume más, efectivamente, paga más infraestructura, porque parte de los costos fijos están variabilizados, o sea, se llevan al variable del costo de energía. Entonces, eso significa que el que consume menos, y por eso nosotros mostramos la cuenta de 10.000 pesos, efectivamente paga mucho menos infraestructura. Que demos la palabra, no sé si, para que avancemos en la tramitación del proyecto, porque hay un proyecto de ley que está presentado. Entonces, yo le propongo que leemos la palabra a los invitados. Sí. Yo entiendo la prioridad que usted está dando y la comparto. Seré muy breve porque quiero interpretar lo que dice el subsecretario. Y es bueno que interpretemos bien para que usted nos corrija si estamos equivocados o no. De lo que se trata esto, presidente, es que de lo que desprendo de las palabras del subsecretario es que efectivamente la propiedad del aparato, del medidor va a seguir siendo de la persona, del usuario, pero en desuso. O sea, va a ser propietario de algo que no le va a servir para nada. Es así lo que usted plantea. Porque de lo que se trata esto es el servicio, en definitiva, más que... Entonces, en alguna medida, esta voluntariedad que se expresa para el convencimiento de la empresa a la persona es bastante relativa, porque la voluntariedad está para hacer el recambio ahora, en este proceso de estos en el tiempo más breve, en los plazos más breves de los próximos años, porque en definitiva lo que va a hacer la empresa, como está obligada a tener que hacer el recambio, y esto es lo importante del medidor, lo que va a hacer es le va a cortar la energía, el servicio, le va a interrumpir el servicio, porque esa persona, si no quiso nunca cambiar su aparato, su medidor, al medidor nuevo, no va a poder tener el servicio. ¿Es así o se entiende de otra manera? Por cierto, señor presidente, no, de ninguna manera. Y eso lo quiero dejar súper claro. ¿Ya? O sea, aquí en el fondo, la que hace que la norma actual, la vigente, que ocurre, hay atribuciones a la SEC para llevar adelante la obligatoriedad del recambio respecto a los consumidores. Entonces, eso es justamente lo que nosotros vamos a modificar por la vía administrativa, porque efectivamente es una norma administrativa. Entonces, y la voluntariedad está dado en el sentido de que no se le va a cambiar a nadie el medidor que no esté totalmente convencido que quiera cambiarlo y de los beneficios. Entonces aquí, ¿qué pasa? Hay un cambio del peso de la prueba. O sea, en el fondo va a ser la empresa la que tiene que desplegarse, será los 10.000 pesos, será otro tipo de incentivo, lo que sea, mostrar los beneficios a futuro, la bidireccionalidad, etcétera, para justamente posibilitar ese cambio. Ahora, lo importante es que como la norma va de la mano del valor agregado de distribución, o sea, va a haber una revisión de este proceso. Entonces ya, ok, ¿cómo vamos? ¿La gente se ha convencido o no se ha convencido? ¿Qué más hacer? Y eso se va a dar justamente con cada nuevo VAT. Y un tema, perdón, presidente, que se me olvidó, pero yo creo que es bien importante, respecto al tema de la rentabilidad, que tiene cierto apuro. ¿Por qué? Porque la idea de la ley corta tiene que ver con introducir en el proceso actual del VAT, el nuevo, esta baja en la rentabilidad, para que vaya eso directamente a tarifa. Entonces, en el fondo, es bien importante, porque el noviembre del 2020 tiene que estar el nuevo VAT, y eso va a tarifa. Si tenemos la rebaja en la rentabilidad,
Eso obviamente va a significar no solamente que se compense el tema de los medidores, ¿no es cierto?, respecto a aquellos que pagan más, porque ya vemos que respecto a aquellos que pagan menos ya está compensado. Pero es muy importante por eso que también y queremos darle en fondo bastante urgencia a ese proyecto de ley. William García, no sé, ¿podemos avanzar? Ya. Solamente para que quede claro el problema que estamos discutiendo, porque eso va a servir también la exposición a continuación. La pregunta es si las innovaciones tecnológicas y el cambio en la matriz energética y los mecanismos de distribución para que esa energía más barata llegue a los hogares se garantiza con los medidores antiguos o con los medidores nuevos. Entendiendo que el medidor nuevo va a medir lo que queremos medir. Eso ya es otro problema. Pero es viable el net metering que estamos nosotros mismos probando en esta comisión con los viejos medidores. Bueno, eso es lo que quiero decir. Una cosa es quien paga el medidor, que nos dijeron acá, cuando se discutió esta ley, que lo iba a pagar la empresa, no el consumidor. Eso se dijo aquí, no tenía costos para los consumidores. Y de repente nos salen con que sí van a pagar. Ese es el problema que quiere despejar el proyecto que presentaron un grupo parlamentario. Pero si no hacemos el cambio tecnológico, todo lo que estamos legislando no lleva a nada. No lleva a la rebaja y al traspaso de los menores costos de la energía a los consumidores. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Al margen de las aprensiones sobre los medidores, los tipos de medidores y qué es lo que mide el medidor. Gracias, presidente. Disculpe, porque sé que vamos a escuchar la próxima intervención, pero que es bien importante porque yo quiero decir, yo fui parte de esta comisión hasta hace muy poco tiempo y nosotros discutimos este tema y que quiero recordar porque yo no tuve oportunidad de regresar de esta comisión primera vez que vuelvo. Usted sabe que tuve un periodo ausente, digamos, por enfermedad, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros lo discutimos, primero, el origen de esto tenía un sentido muy profundo e importante, que fue a raíz de todas las catástrofes de incendio, etcétera, se dio la necesidad de que la empresa respondiera y por ningún motivo el usuario, que se vio afectado, digamos, y que no tenía ninguna responsabilidad, porque en una parte importante se ha determinado por los tribunales, por lo menos en el caso de una o dos empresas, de que fueron las responsables por no dar la suficiente mantención en los cables, las podas, lo que fuera necesario que contribuyó a los incendios. Entonces, el origen, por un lado, fue ese. Por otro lado, nosotros impulsamos fuertemente, y hay que decirlo, el net metering. O sea, para nosotros es tremendamente importante que nosotros tengamos y lleguemos como país, efectivamente, a llegar a tener medidores inteligentes con la idea que nos vayamos poniendo al día en las tecnologías que permiten hacer una generación distribuida razonable y que la persona incluso pueda ordenarse y ella misma pueda ir viendo un uso más intensivo, menos intensivo y usar algunos implementos que gastan electricidad, por decirlo así, a horarios que es más barato y no a las horas punta, etcétera, etcétera. Pero además, que no es para todos obviamente, pero que se ha ido empezando a abrirse a otros sectores, inicialmente no, porque por supuesto era muy caro, pero como hoy día los paneles solares han bajado bastante más de precio, la idea es que también consumidores residenciales puedan generar energía y la puedan incluir, digamos, al sistema, y eso pasa también por tener medidores inteligentes. De otra manera no era posible. Entonces yo quiero rescatar, presidente, porque yo estuve ausente, justo enferma, pero a mí me molestó mucho de la forma en que fuimos tratados y eso también de alguna manera le incumbía, o sea, de alguna manera afectó a esta comisión, porque parecía que nosotros en realidad no nos preocupamos. Y lo que sí me recuerdo, que tengo ahí un pequeño matiz, que nosotros preguntamos en su momento. Nos pareció razonable que la empresa fuera dueña del medidor en la medida que iba a ser responsable de cambiarlo en caso de un accidente, un incendio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de mantenerlo y darle todo eso. Pero se nos dijo expresamente, yo me acuerdo que preguntamos, que esto iba a significar un costo no más allá de 200 pesos. Yo no sé si yo estoy equivocada y se puede revisar las actas pasadas, pero a mí me gustaría que quedara súper claro. Porque en mi memoria, yo aquí hay por lo menos 2 colegas más que estuvieron, 3 colegas, nosotros éramos los 4, éramos parte de esta comisión. Quiero saber si yo estoy equivocada o no, pero yo me recuerdo haber preguntado y que nos dijeran, mire, esto no va a tener costo más allá de 200 pesos, lo cual francamente nosotros sentíamos que en virtud de las, digamos, de los beneficios para el país, y lo que iba a incluir, francamente consideramos que no tenía mayor relevancia y por eso nosotros fuimos gustosamente aprobando este proyecto porque sentíamos que le dábamos un paso al país. Yo quiero que esto quede súper claro, presidente, porque no es menor.
yo ya no soy formalmente parte de esta comisión, pero fui parte de la tramitación de este proyecto, incluso fui mencionada en un medio de una manera bastante poco fidedigna, porque lo único que me puso era que yo estaba de acuerdo, digamos, que los medidores fueran de la empresa y punto, sin explicar todo este proceso que estoy diciendo, de hacerla responsable, de cambiarlo sin costo al consumidor en caso que hubiera, por supuesto, un accidente mayor, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo creo que es bien importante que seamos claros en esto. Ahora, sobre todo, y por otro lado, hay que reconocer dos cosas que se van a juntar, y aquí voy a someter a lo que estoy escuchando ahora. Por un lado, pienso que no creo que la ampliación del plazo va a ayudar a que las empresas ganen más confianza con los consumidores. Yo creo que es una política bien errada, porque le quiero decir lo siguiente. La desconfianza está montada sobre la base de, en el pasado, se cobraba por mantención en los hogares a los medidores que nunca se les dio mantención. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿cuántas veces ha ido alguna persona a darle mantención? En lo que va el señor a tomar la medida. Esto nosotros lo trabajamos tremendamente, nos costó muchísimo hasta que logramos transparentar un cobro que la empresa hacía sin que hiciera el servicio. Los famosos servicios asociados que incluían arriendo y mantención, y nunca dio mantención. Entonces, es muy difícil pedirle al ciudadano que le tenga confianza, primero. Segundo, no hay transparencia en el proceso justamente de los costos de las tarifas. Porque además, en caso de haber una diferencia, por un lado se dice la empresa modelo y por otro lado lo que la empresa dice que es su propia forma. Tenemos una empresa modelo y lo que la propia empresa gasta. Claro, aquí no hay un panel de expertos. Entonces, la verdad es que es de una arbitrariedad y lamentablemente eso no se abordó en simultáneo. Entonces, claro, esto tocó a la ciudadanía y hablamos todos los medidores, pero se está dejando de lado el tema mucho más profundo. Entonces, yo no veo cómo, ni siquiera postergando más, la empresa van a lograr hacer que los clientes confíen cuando aquí hay un proceso mayor, que no hay transparencia en cómo finalmente se fijan estas tarifas o no hay una participación de expertos que sea capaz de resolver las dudas y obviamente tiene una rentabilidad que es en una empresa que obviamente son en el tema de la distribución bastante monopólica. La generación hemos logrado diversificar, pero en el tema de distribución bastante monopólica. Entonces yo creo que no es eso. Y además de eso, un poco lo que decía también Sanomen, que o sea, con las señales contradictorias que se comenzó a dar, desde que decían, no, si siempre lo pago al usuario, lo dijo el presidente, después dijo, no, mire, acordamos con la empresa, le van a dar 10.000 pesos. O sea, ha sido reactivo y no es una política diseñada con claridad qué es lo que buscamos. Y yo creo que además el gobierno no puede decir aquí, mire, es responsabilidad de la empresa conseguir la confianza de los usuarios. No, pues, esto es una política que tiene que estar diseñada en función del país y de la estrategia que uno tiene, cuál es la mirada que vamos a tener para los próximos años y cómo vamos a trabajar. Entonces yo creo que aquí hay un error en la forma en que ha sido planteado, lo que estoy escuchando, y por lo menos yo quería dejar expresamente expresado, digamos, como lo veo, y sería bueno poder escucharlo. Aparte que me pareció importante, ojalá mis colegas ratifiquen lo que yo digo, pero es bien duro que a nosotros se nos atribuyeron cosas que realmente no se nos informó de otra manera, o por lo menos siempre fue. Aquí tuvimos al director de la Comisión Nacional de Energía y le preguntamos no una, varias veces si esto iba a tener un costo, no iba a tener un costo, etcétera, etcétera. Y por último, el último factor de la confianza, que no la van a lograr fácilmente, eso sí yo lo comparto. Efectivamente, con la diversificación de la matriz energética, que fue muy notable, se habló de que las tarifas van a empezar a reducirse de precio. Y ha sido claramente para grandes proyectos, que evidentemente antes las mineras pagaban tremendamente caro y hoy día, digamos, pueden tener más alternativas. Pero para el usuario residencial, el cliente regulado, no ha sido así. Y yo creo que se generó una expectativa en demasía y entonces menos confianza va a tener la gente, porque ¿sabes lo que pasa? Que hoy día la gente está diciendo, no, pues si con este medidor ahora me van a cobrar más. Y eso no se lo van a sacar a las personas de la cabeza tan fácilmente. Basta que haya salido 30 segundos en la televisión y pregúntele a cualquier usuario, está convencido que hoy día con ese medidor va a tener un costo mucho mayor. Entonces, yo no veo una política proactiva del gobierno que asuma la responsabilidad, más allá de si uno fue un error o no, pero decir, bueno, este es el diseño de nuestra política, para acá vamos y nosotros tenemos responsabilidad en todo esto. Demorar. Sí, ¿sabe lo que ocurre, senador? Que mira, quedan 18 minutos para que se termine la sesión
y tenemos dos invitados que queremos escuchar. Entonces, suscribiendo lo que ha planteado. Yo solamente respaldarlo a la senadora Allende. Presidente, yo creo que la exposición que ha hecho nuestra expresidenta también ha sido bastante clara en cuanto ha sido la historia de ese proyecto que nosotros tramitamos y fue unánime. En segundo lugar, aquí había un tema comunicacional. Bien, en el día de ayer, el senador Alejandro Guillé habló respecto a todo lo que se dice y muchas veces quedan como verdades, y eso no es así. Yo lo que quiero valorar es la decisión que han tomado. La decisión que han tomado en cuanto a que esto sea voluntario, también que entendamos que las nuevas tecnologías obligan para que pueda existir una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Y lo otro que yo quiero agregar es que hoy día, señor subsecretario, es más conveniente ser cliente libre que ser cliente regulado respecto a esta situación. Entonces, el tema, ¿por qué no empezamos a ver de qué manera las comunidades, los municipios, es decir, pueblos enteros, puedan negociar como cliente libre con las empresas y anticipar de alguna manera la rebaja? Porque o si no, vamos a seguir siempre con el sistema de regulación que a la larga posterga con las licitaciones el plazo en que cuando se pueden hacer realidades esas licitaciones que son a largo plazo. Pero yo quiero ratificar lo que ha planteado la senadora Allende, tiene toda la razón respecto, y en eso que bueno que el gobierno ha resuelto tener un panel de expertos y sobre todo la rebaja, igual que al gas como en el agua, tengamos algo más o menos semejante y parejo, con el fin de que no tengamos esta discriminación respecto a los usuarios. Muchas gracias, presidente. Ya, vamos a dar la palabra entonces a William García. Ya llegó también nuestro otro invitado, Diego Pardo, que tuvo un problema en la carretera, tuvo un accidente, me dice. Bienvenido. Se pronuncia Pardo, ¿no? No lo puse antes. Ya, William García. Muchas gracias, señor presidente. Encantado de poder estar aquí en la comisión y poder dar algunas ideas, tal vez muy simples, acerca del proyecto de ley bajo discusión en la tabla. Como primera cuestión que importante señalar, el proyecto, las mociones refundidas que bajo discusión, lo que buscan es contrarrestar, ¿no es verdad?, una supuesta injusticia que se habría producido, ¿cierto?, con el primer proyecto, con la primera ley, la ley 21.076, que aprobada por este mismo Senado en enero del año 2018. Ahora, a mí me gustaría decir que ese proyecto de ley atendía a las motivaciones originales de los diputados que presentaron la moción, cumplió su objetivo y en ese sentido es un proyecto que correctamente enfrentó el problema. Es decir, la injusticia original de que el usuario tuviera que enfrentar de parte de la empresa un cobro unilateral y de una sola vez, digamos, a suma alzada que le imponía la empresa, por la totalidad del costo del medidor que le instalaban en su casa. Eso fue resuelto por el proyecto de ley aprobado por el Senado, que es ley ahora. Además, la manera en cómo lo resolvió es una fórmula técnicamente correcta, porque en definitiva el costo del medidor y el empalme es una inversión, un costo necesario para proveer el servicio, y en cuanto tal, lo correcto es que esté reflejado de la forma más fiel a través de la regulación de tarifas. Por eso es interesante fijarse en la moción, tal como está actualmente, antes de las indicaciones que fueron formuladas el día de ayer, porque en parte, esta moción, al eliminar la parte del artículo 139 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos, donde establece la obligación de incorporar los costos adicionales del reemplazo, ¿cierto?, de los medidores y de los empalmes en la tarifa, es decir, al eliminar la incorporación en la tarifa de esos cobros, genera el riesgo de una nueva, digamos, distorsión económica en la regulación de las tarifas, con la cual los únicos beneficiados serían las empresas monopolistas y no los ciudadanos o los usuarios, de la manera que quiero pasar a explicar. En efecto, entonces, si la moción lo que señala es que el medidor
y el empalme es de propiedad de la empresa, quien es responsable de su instalación, reemplazo, mantención, etcétera, sin incorporar eso en la tarifa, va a generar una distorsión, ¿cierto? Un costo que va a tener que enfrentar la empresa y que no va a estar reflejado en la tarifa, que es el precio, una externalidad. Eso no es resuelto con el inciso que se agrega, donde se impide a la empresa cobrar al usuario por esto, porque se confunde ahí, algo que el profesor Pardoz va a poder explicar mucho mejor que yo, el costo contable del costo económico. Es decir, una cosa es que al usuario no le va a aparecer una línea en su cuenta donde dice tal cantidad de pesos por instalarle el medidor. Una cosa distinta es que la empresa, como obedece a incentivos, ¿no es verdad?, va a buscar cómo recuperar ese costo. ¿Y cómo va a tratar de recuperarlo? Primero, del regulador, a través de la información de sus costos al momento de fijar nuevas tarifas y a través de los nuevos decretos tarifarios, va a buscar la manera de que ese nuevo costo sea reflejado en el nuevo periodo tarifario, y esto, si no está regulado en la tarifa, lo va a hacer de forma, además, absolutamente opaca, sin control de parte del regulador. Enseguida, incluso podría tratar de recuperar este costo desde los usuarios, a través del cobro de los diferentes cobros no regulados, ¿cierto?, que la Ley General de Servicios Eléctricos autoriza. Y vamos a volver al mismo problema original, ¿cierto? El problema original era que el reemplazo del medidor era que no estaba incorporado en la tarifa, sino que entraba dentro de la clasificación genérica de estos cobros que no están regulados y que la ley autoriza. Y como monopolista los puede hacer de la manera de que él pueda extraer la mayor cantidad de renta del usuario. Ahora, el ejemplo que se pone de la ley, de la última modificación de la Ley General de Servicios de Gas, no sé si es exactamente aplicable porque todo depende de cómo esté regulada la tarifa en cada caso. Si la tarifa incorpora correctamente todos los costos que son necesarios para proveer el servicio, una norma como la que se propone en la moción en su estado actual, en el inciso segundo, puede resultar útil como una orden directa de no hacer estos cobros, digamos, de no transferir el costo contablemente, y económicamente la tarifa se hace cargo de los verdaderos costos de proveer el servicio. Por lo tanto, y siendo muy breve para que el profesor Pardoz pueda intervenir, a modo de conclusión, el proyecto tiene que evitar que exista una imposición de costos económicos que no estén reflejados en la tarifa. Desde luego, eso no quiere decir que el proyecto no tenga algunos elementos positivos, sobre todo después de las indicaciones que se han formulado ayer. Y sobre lo mismo, muy brevemente, todo lo que sirva para poner incentivos en la empresa que razonablemente a ellos les obligue o no tenga otra opción que transferir las eficiencias al usuario es positivo, y en ese sentido parece que están orientados ambos proyectos, o sea, el proyecto de ley que ha presentado el gobierno, que va a presentar el gobierno, y que va en la misma orientación que los proyectos ingresados hace poco por los senadores. Luego, todo lo que haga, lo que entregue mayores niveles de transparencia en la determinación de las tarifas y en la relación entre la empresa de distribución eléctrica y el usuario, también va en ese mismo sentido, y es positivo, y así las medidas que en las indicaciones se han adoptado pueden ser positivamente evaluadas. Y finalmente quisiera señalar que las indicaciones presentadas ayer, existen muchas en las cuales se trata de abordar el tema de los datos personales de los usuarios. Eso parece estar bien intencionado. Ahora bien, hay que tener una cierta cautela de que la ley no rigidice la regulación, ¿cierto?
esas disposiciones están pensadas en una cierta tecnología que se está suponiendo que va a tener esa aptitud para extraer estos datos. Si esa ley finalmente se aprueba, puede que a poco andar con nuevas tecnologías que obsoletas, luego hay que encontrar una adecuada flexibilidad y tal vez poner el acento en la ley de tratamiento de datos personales más que acá en una regulación sectorial. Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. Como la sesión está citada hasta la Uripedia, y teníamos un primer punto de la tabla que era tratar, sí, entonces, ¿dónde está la? Sí, habría posibilidad que votáramos en general el proyecto de ley sobre eficiencia energética, donde ya se ha debatido en la comisión, bueno, yo soy nuevo en la comisión, pero tengo entendido que ya se ha debatido en profundidad. Podríamos tomar la votación en general y después darle la palabra a nuestro invitado, porque como la sesión termina a la 1:30, mi temor es que nos quedemos sin quórum después. Entonces, someto a votación el proyecto de ley. En votación el proyecto de eficiencia energética en general, senador Guiller, senador Provian, senador García Huidobro, senadora Proboste, presidente. A favor. Aprobado 5-0. Ya, entonces, pasa a sala, aprobado en general. Le damos la palabra entonces ahora a Diego Pardo. Se escucha, sí. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio voy a hacer un comentario muy breve respecto de este proyecto. Lo primero que me gustaría poner de entrada es, bueno, mi condición de académico, esas son mis filiaciones. Sin embargo, al menos me ha tocado participar en la discusión de la Ley de Servicios de Gas y también en la última reforma a la Ley General de Servicios Eléctricos, en particular con lo que tenía que ver con el Coordinador Eléctrico Nacional. Respecto del boletín que nos convoca hoy, este es un proyecto muy corto que lo que hace es eliminar una parte del artículo 139 bis y agregar otra. Como se lee del propio mensaje de este boletín, la idea de este texto que se agrega viene de la tramitación de la Ley de Servicios de Gas y al parecer la intención sería que no hubiera en las tarifas eléctricas un cargo, o sea, excluir de las tarifas de distribución eléctrica el cargo por medidores, ¿sí? No me queda claro a mí que eso se logre con esta redacción y quisiera empezar tomando lo que el profesor García refería respecto a la analogía con el mercado de servicios de gas. El mercado de servicios de gas es completamente distinto, el mercado de distribución de gas natural es completamente distinto al de distribución eléctrica, salvo lo que dice relación con Magallanes, que es el único lugar donde se fijan precios de gas por la autoridad, es el único lugar donde hay tarifas por los servicios de gas. En el resto de las ciudades donde llega la distribución de gas natural, efectivamente opera como una especie de monopolio, pero la propia Ley de Servicios de Gas entiende que la capacidad de otros sustitutos energéticos, como sería el caso del gas licuado, haría que no sea necesario fijar tarifas y por lo tanto hoy en día no se fijan tarifas para el gas natural, ¿sí? Al menos en Santiago y en Valparaíso y en las otras ciudades que no están dentro de Magallanes, que es el único lugar donde se fijan, y efectivamente de hecho el proceso de tarifa de gas natural está actualmente en curso. Esta frase que fue incorporada en la Ley de Servicios de Gas tenía como objetivo aclarar una disputa regulatoria respecto de qué ocurría con los gastos en conversiones de equipos que realizaba Metrogas. Metrogas durante mucho tiempo en Santiago lo que hacía era financiar la conversión de calefones y cocinas cuando incorporaba nuevos clientes que migraban del sistema de gas de cilindro al sistema de gas de ciudad. Como Metrogas no está sujeta a fijación de tarifas, pero sí a un chequeo de rentabilidad, cuando consideraba esos gastos como un activo de la compañía, su chequeo de rentabilidad pasaba el test que le exigía la ley. Cuando se excluían, lo fallaba, digamos. La diferencia era, con gastos tenía cerca de un 9% de rentabilidad, o sea, sin gastos tenía como un 9% de rentabilidad, con gastos tenía como un 16% de rentabilidad. El objetivo de este segundo inciso era aclarar que en lo sucesivo no se considerasen
¿sí? O sea, que el chequeo de rentabilidad se hiciera sin considerar los gastos de conversión de equipo. Ese era el objetivo de esto. Entonces, el objetivo de esta segunda parte del artículo que se incorpora al 139 bis tiene una finalidad completamente diversa. Entonces, ¿qué es lo que va a generar dentro del sistema de la Ley General de Servicios Eléctricos? Es bien difícil de anticipar, ¿sí? Ahora, si uno mira cualquier tarifa, digamos esa es la mía, hoy en día tiene un arriendo de medidor, una administración de servicios, que es todo lo que tiene que ver con el cargo por distribución eléctrica, un cargo por energía consumida, que es el cargo variable, que es lo que efectivamente se consumió en ese hogar, el transporte de electricidad y los intereses intercalarios. Eso es la cuenta hoy en día, ¿sí? Lo que ocurre a partir del proyecto de ley que se aprobó y que estaba discutiéndose como antecedente a esto es que ese arriendo del medidor pasa a estar incorporado dentro del cargo fijo que paga el consumidor de distribución, ¿sí? Eso, desde mi perspectiva, es una ventaja en dos sentidos. En primer lugar, es una ventaja en términos de transparencia, porque antes el arriendo, el precio al cual le arrendaban los medidores estaba sujeto a un escrutinio mucho menor por parte de la autoridad, ¿sí? Porque si bien estaba dentro de su competencia, no estaba dentro de lo que se le exigía que revisara a la hora de determinar las tarifas. Era un ingreso extratarifario y por lo tanto era un ingreso, el nivel de escrutinio que realizaba la autoridad respecto de ese precio, de estos 262 pesos que están ahí, era mucho menor del que realiza hoy en día, ¿sí? Entonces, al incorporarlo dentro de la tarifa se gana por un lado en transparencia y se gana en fortaleza del regulador tarifario, ¿sí? Eso es lo que ocurre dentro del día de hoy. Si se quisiera eliminar del proceso tarifario, ¿sí? Si se quisiera eliminar del proceso tarifario digamos, la incorporación del costo de los medidores, al menos deberían modificarse muchísimos más otros artículos de la Ley General de Servicios Eléctricos, porque la Ley General de Servicios Eléctricos está pensada básicamente sobre dos pilares, y lo voy a explicar muy brevemente, si me permite. Nuestro sistema tarifario funciona con esta idea de una empresa eficiente, ¿sí? La empresa eficiente se construye sobre dos pilares. El primer pilar es el autofinanciamiento de una infraestructura, básicamente de una infraestructura pública que presta un servicio público y que se tiene que financiar con las tarifas. En términos muy sencillos, se calcula cuánto cuesta construir esta infraestructura eficiente para prestar un servicio de distribución de electricidad. Se fija un periodo de 30 años para autofinanciarse y en 4 de esos años, que son el cuatrienio que corresponde al periodo tarifario que fija la autoridad, se considera la tarifa en atención al número de clientes, la demanda esperada, en fin, y otra serie de cosas, ¿sí? Pero básicamente la primera finalidad de la tarifa es autofinanciar una infraestructura. Entonces, si los medidores forman parte de esta infraestructura, porque otra parte de la Ley General de Servicios Eléctricos define el estándar de servicio de un distribuidor eléctrico, y si el estándar del servicio del distribuidor eléctrico le exige, por ejemplo, medir flujos bidireccionales donde las casas inyecten energía al sistema o generar tarifas dinámicas que distingan entre la hora del día, va a necesitar que exista un medidor inteligente. Y si ese medidor inteligente forma parte de la infraestructura, entonces debería formar parte de aquello que se autofinancia con la tarifa, ¿sí? El segundo pilar de la regulación es que establece costos eficientes. Eso significa que la tarifa también refleja el uso que realiza cada usuario de la red de infraestructura. En términos muy sencillos, el usuario utiliza o hace uso, tiene un costo llevarle la energía a cada usuario, y el costo que tiene llevarle la energía a cada uno de esos usuarios está reflejado en la tarifa, ¿sí? Entonces, la primera idea es que si uno quisiera excluir del proceso tarifario los medidores, y bueno, no solo los medidores, porque tampoco es claro si serían solo los medidores, sino también la reparación y mantención de estos medidores, tendría que hacer cambios en muchos más otros artículos de la Ley General de Servicios Sanitarios, o sea, en la Ley General de Servicios Eléctricos, lo cual, a mi modo de ver, me parece que sería tratar de arreglar un problema relativamente limitado, digamos, haciendo una modificación mayor en la ley. Ahora bien, si yo tratando de hacer el ejercicio de entender el espíritu de la idea matriz de legislar, ¿sí? Que es que evitar que
al menos algunos consumidores carguen con el costo financiero de los medidores, hay ciertas alternativas en nuestra legislación, ¿sí? Solamente por sugerir algunas, la Ley General de Servicios Sanitarios establece un subsidio que manejan las municipalidades para el consumo de agua potable por parte de consumidores de bajos recursos. Y ese subsidio está destinado a financiar financiar públicamente una parte de la infraestructura cuando no queremos traspasarle ese costo a los consumidores. Otra manera es que el financiamiento de esos medidores no sea público, sino que sea por parte de los consumidores más ricos, por así decirlo. Y para eso hay otros mecanismos. La Ley General de Servicios Eléctricos, por ejemplo, tiene estas tarifas por sobreconsumo, que lo que consideran es conseguir traspasarle a aquellos consumidores que consumen más el mayor costo que supone dimensionar una red más grande, ¿sí? Las redes se dimensionan para la demanda punta siempre, tienen que satisfacer la demanda punta. Y si hay un grupo de consumidores que son los que empujan esa demanda punta y exigen tener una infraestructura más grande, bueno, ese delta es lo que se le carga a los consumidores a través de estas tarifas por sobreconsumo. Desde esa perspectiva uno podría pensar que, por ejemplo, algo así podría introducirse en ese caso. En la última reforma a la Ley General de Servicios Eléctricos se incorporó un sistema de equidad tarifaria que distingue, estos son peajes de distribución, pero podría aplicarse, o sea, de transmisión, pero podría aplicarse a la distribución, donde la cercanía con los centros de generación es lo que genera distintos tipos de tarifas, de tal manera que la gente que vive más cerca de los centros de generación pague menos, un peaje de transmisión más pequeño que las personas que viven lejos. Y básicamente estos dos mecanismos de tarifas diferenciadas a lo que apuntan es tratar de diferenciar la razón por la cual se incorporan los medidores inteligentes. Cuando uno mira las razones que normalmente se dicen para incorporar los medidores inteligentes son tres. Una es, digamos, hacer más barato la operación del sistema, eso sería aplicable a todos los usuarios. Establecer tarifas dinámicas, eso de alguna manera sería también aplicable a todos los usuarios. Pero, por último, permitir la bidireccionalidad, ¿sí? O sea, que la gente que tiene paneles solares pueda inyectar al sistema, o la gente que tiene autos eléctricos pueda, digamos, utilizar esos autos eléctricos como una batería que complemente el funcionamiento del sistema. Ahora, también lo cierto es que la gente que tiene paneles solares y tiene autos eléctricos generalmente tiene más ingresos, ¿sí? Y por lo tanto uno podría, como con la misma lógica de las tarifas de sobreconsumo, si voy a tener que cambiar la infraestructura para que ellos puedan incorporarse al sistema, quizás puedo encontrar un mecanismo para, digamos, los cambios necesarios para ajustar esa infraestructura que recaigan en mayor medida respecto de ese segmento de usuarios relativamente bien definido. Y por último, bueno, mencionar que, en definitiva, lo que pareciera haber aquí es, digamos, más bien problemas de fondo. El senador mencionó la agregación de demanda, eso es una tarea pendiente de nuestra legislación. En muchas partes de Europa se permite agregar demanda de tal manera de que una persona, digamos, un intermediario pueda comprar en nombre de una asociación de un conjunto de consumidores. El caso, digamos, más conocido, de hecho, es una aplicación que se llama Flipper, que uno baja en el teléfono celular en Inglaterra y, digamos, se celebra un contrato y él te agrega demanda por ti y te cobra, digamos, todos los meses el precio más barato que puede conseguir. Eso es algo que está pendiente. También está pendiente y y el gobierno acaba de anunciar que lo va a incorporar, revisar el mínimo de rentabilidad que se le cobra, o sea, que se le garantiza a las empresas de distribución eléctrica, que es un 10% y podría ser muy alto. Y por último, también se evalúa desintegrar la industria de tal manera de que quien administra la infraestructura sea una empresa de giro único, exclusivo, y que la comercialización de la energía, digamos, sea más fácil y sea abierta y de tal manera de introducir competencia en el tema. Eso, señor presidente, muchas gracias. Hacemos ambas presentaciones. Yo solo un comentario final, porque ya estamos en la hora. Creo que efectivamente el tema de los medidores ha generado visibilidad del tema del costo de la cuenta de luz, por decirlo gráficamente. Y la respuesta que ha habido de parte de la ciudadanía a este malestar es expresión de la sensación de abuso. Por tanto, yo creo que el desafío de fondo es cómo garantizamos cuentas lo más bajas posibles con la mejor calidad de servicios. Y eso es lo que está en reflexión. Entonces, independientemente del proyecto de los medidores, por eso a nosotros nos parece que es importante la iniciativa que presentamos la semana pasada y que se ha presentado otra junto a la senadora Proboste y el senador Guillé,
que tienen que ver con los márgenes de utilidad de las empresas, y en segundo lugar, con la transparencia de cuáles son sus costos efectivos, porque independientemente de que la estructura tarifaria se realiza respecto de una empresa ideal, incluso esos costos pueden estar inflados respecto de lo que está realmente costando la distribución a las empresas. Y por tanto, eso debiera verse complementado con las iniciativas que se ha planteado. Se ha hecho un esfuerzo a propósito de la generación eléctrica de rebajar los costos, pero eso no se está expresando de forma inmediata. Ya hemos visto que hay un retraso, un rezago de varios años respecto de la cuenta que se le cobra a los usuarios. Y por tanto, deberíamos dar una reflexión bien de fondo, que es cómo tenemos más energía, más barata, y que al final la gente pague lo menos posible. Lo de los medidores, a mi entender, ha permitido visibilizar este tema. Pero es evidente que el tema de los medidores es un detalle respecto del tema de fondo, que es cuál es el costo que está teniendo la energía en nuestro país, que a mi modesto parecer para el usuario final sigue siendo muy, muy cara. Y se podrá resolver el tema de los medidores, pero se va a seguir cobrando cuentas que están con un precio que es muy alto para lo que efectivamente cuesta la distribución respectiva y para estas empresas. Yo me tengo que retirar porque tengo otro compromiso, entonces vamos a dejar de presidenta accidental a la expresidenta Yana Proboste. ¿Sí? Y para recoger lo que tiene que plantear el senador Guilla. Así que le dejamos la presidencia a la... Hoy no. El acuerdo era no votar hoy día. Senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. Quisiera ofrecer la palabra si es que hay comentarios a las intervenciones. El senador Alejandro García Huidobro, el senador Alejandro Guilla. Muchas gracias. Quiero valorar su intervención porque creo que ha sido bastante clara y que ha desarrollado un enfoque completo, no solamente del tema de los medidores. Por lo tanto, creo que va en lo que esta comisión estaba necesitando escuchar por parte de la experiencia suya. Yo quisiera aprovechar que está nuestro subsecretario aquí, porque nosotros, como comisión, hace bastante tiempo que estamos insistiendo y que ojalá se reevaluara la situación de las horas punta. Y lo vamos a insistir, porque hay actividades, por ejemplo, porque eso parte fundamentalmente cuando Argentina cortó el gas, si no estoy equivocado. Y por lo tanto, hay un castigo tremendo a una persona que se puede pasar, o una pyme, o una agroindustria, o lo que sea, se pasa de repente después de cierta hora. Y el castigo es increíble, es decir, los costos que se le aplican a esa agroindustria o a esa pyme son por todo el año. Yo quisiera insistir, porque creo que la comisión ya le solicitó hace bastante tiempo, tuvimos una sesión especial y creemos que tenemos que reestudiar esta situación, porque también nos da la impresión que hay un abuso ahí. Y el senador Proens, respecto, no sé si no me recuerdo también, nuestra senadora Proboste, hablaron del tema de la agricultura fundamentalmente en el norte, que la hora más eficiente no son a la hora de mayores calores, para estar regando, justamente son en la noche. Entonces, hay que reevaluar esta situación y yo les pido que, como están ingresando una ley no sé si será con discusión inmediata, como lo van a hacer, pero en todo caso me da la impresión que le van a poner urgencia, también evalúen la posibilidad de ver este punto, porque creemos que es fundamental. Y lo otro, lo hemos estado conversando con los senadores, el tema es de qué manera lo han planteado como existe en Europa, la posibilidad de agruparse para poder tener negocios directos con las empresas que entregan no solamente la distribución, sino también la generación, con el fin de que podamos rebajar de esa manera y incorporar, hacer, entre comillas, clientes libres a la gente que está pagando mucha y que va a estar muy postergado esa rebaja en sus tarifas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. Le ofrezco la palabra al senador Alejandro Guillermo. Muchas gracias, presidenta designada, elegida. Tiene muchos títulos. Mira, yo quiero ser insistente porque aquí hay una necesidad de aclarar el problema. Yo creo que el tema de los medidores es una reacción, porque aquí se dijo no que iban a ser gratis,
Nunca se dijo que eso lo iba a pagar la empresa. Nunca las empresas han pagado nada. Siempre paga el consumidor finalmente. La diferencia era en que por los menores costos se ahorran la gente que los instala, que los revisa, que va a mirar todos los meses y a ver cuánto fue lo que consumió. Ese beneficio se traspasaba a los usuarios y no se cumplió. Y no se cumplió porque hay un modelo de negocio que hace que mientras el cliente libre negocia como va el precio, los clientes regulados, que se supone que la regulación era para protegernos, hoy día nos perjudica. Es un modelo de negocio obsoleto y eso es lo que tenemos que cambiar, porque no tenemos posibilidad alguna de esperar al 2023 para que se reciban los beneficios los usuarios de algo que está pasando hoy día, pero a niveles que superó todas las expectativas. Nunca nos imaginamos que iba a ser tan rápido el ingreso a las energías renovables. Entonces mi aprehensión ahora empieza que esto de postergar la entrada es solo postergar los beneficios de una tecnología más barata. Porque tú no puedes aprovechar una de las ventajas de las energías renovables, que puede ser generador. Entonces, felices los grandes proveedores de las energías tradicionales y los distribuidores tradicionales. Ojalá fuera 20 años que lo postergaran. Más tiempo nos van a mantener con estas tarifas amarradas. Entonces, cuidado con las trampas que nos hacemos nosotros mismos. Y por favor, aclaremos este concepto y hay que salir a explicárselo a la gente. Los medios de comunicación tienen que ayudarnos a aclarar dónde está el problema. Tenemos un modelo de negocio que no traspasa a los consumidores, que son regulados, los beneficios de las nuevas tecnologías en un plazo muy largo. Y cualquier postergación del ingreso de las nuevas energías renovables solo mantiene los altos precios que benefician a los generadores de energía contaminante y que tienen un montón de otros efectos negativos. Muchas gracias, presidente. No, muchísimas gracias. Si hay más palabras, si no, queremos agradecer a nuestros invitados, al señor William García, al señor Diego Pardo, que tal como lo ha señalado la última intervención del senador Alejandro Guiller, como lo hemos dicho largamente en esta discusión, el abuso por los medidores es la punta del iceberg de una situación que es mucho más abusiva en la complejidad de todo el sistema. Y como el profesor Pardo en sus presentaciones nos ilustraba, efectivamente aquí lo que hay es una forma en que cada elemento se traspasa finalmente a la tarifa y eso no está transparentado como se requiere. Y como hoy día lo que pasa habitualmente cuando hay alzas en los combustibles, rápidamente las empresas cambian sus letreros de precio y cuando hay bajas tienen que esperar que se termine el estanque de combustible. Entonces, finalmente, lo que uno ve es que aquí se ha instalado un modo que es abusivo en contra de nuestros vecinos, vecinas, y que los medidores ha servido para sacudir parte de lo que se ve, de lo que se sintió más directamente. Y por eso que, además, cuando aquí se plantea en que es importante que se digan las cosas como corresponde, yo me alegro de los anuncios que en el día de hoy ha hecho el gobierno en donde va a modificar la norma técnica, porque es ahí donde está el tema de los medidores. Entonces, durante mucho tiempo se guardó silencio respecto a una situación en la que se endosaba al Parlamento, una situación de ley en donde nosotros lo dijimos, pero nadie parece que lo quiso escuchar con esa claridad, en que esto no era un problema de la ley, porque nunca en ninguna ley se estableció las exigencias de los medidores inteligentes, que eso fue parte de la norma técnica, y yo me alegro a través del subsecretario o ministro subrogante Ricardo Irarrázaval que en el día de hoy también se vayan avanzando en clarificar estas situaciones. Así es que, bueno, agradeciéndole a cada uno de ustedes, creo que tampoco queremos que pase inadvertido la voluntad de esta comisión de aprobar en general la norma de eficiencia energética. Es también el compromiso que Chile tiene que avanzar, no solo pensando en sus compromisos de la COP25, sino que efectivamente a dar un giro importante desde el punto de vista de energía sustentable. Le ofrezco la palabra al subsecretario para finalizar esta sesión.
Gracias, senadora. No solamente agradecer a la comisión, a los senadores, por la aprobación en general del proyecto de ley de eficiencia energética. Me dice Juan Ignacio que ya el día lunes se va a armar una comisión con sus asesores justamente para poder avanzar en este tema, que es un tema, senadora, que es muy importante porque es parte de la estrategia de descarbonización que está llevando a cabo el Ministerio de Energía en relación justamente para exponer en la COP. O sea, que hay una parte importante si hablamos de carbono neutralidad para mediados de siglo. O sea, hay un rol muy relevante que tiene que ver con este proyecto de ley. Así que muy agradecido por la aprobación. Muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.